Hola, bienvenidos apreciados participantes del curso denominado Técnicas de Entrevista, dictado por el Centro de Atención Psicológica INSAI, en esta oportunidad en la modalidad online. Mi nombre es Asdrúbal Castillo, soy psicólogo clínico y voy a ser su facilitador. Ok, fíjense, en este curso vamos a ver diferentes tips que son importantes tener nosotros a la mano para el momento de hacer una entrevista y no les suceda, como le pasa a muchos, que se quedan en blanco, no saben qué hacer, no saben qué abordar y comienzan a tirar flechas o comienzan a aplicar pruebas y comienzan a quedándose aristas y vacíos que realmente no es el hecho, ¿sí? Y eso es lo que debemos comenzar entonces a evitar. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, les traje un concepto de entrevista psicológica, primero por Charles Nahon en 1961. Él es conductista, o era conductista. Fíjense cómo él lo dice que es la entrevista. Refiere que la entrevista psicológica es una entrevista conducida con fines profesionales que sirve ciertas reglas y que tiene como propósito resolver problemas específicos derivados de la selección y orientación profesional, la investigación psicológica, así como el examen de la personalidad. ¿Sí? Fíjense que es bastante rígido, bastante hermético, bastante conductista. Fíjense que dice que, ok, si bien es cierto, tiene fines profesionales, tiene que seguir ciertas reglas y es nada más con el propósito de resolver este tipo de problemas. Pero también les traigo cuál es la definición de entrevista según Freud, en el libro de La iniciación del tratamiento en 1913. ¿Sí? Para que tengan los dos polos, el conductista y el psicoanalista. Entonces dicen, en general, no importa cuál sea la materia con la que iniciemos el análisis, la historia del paciente, sus recuerdos infantiles o el historial de su enfermedad, lo único de lo que debemos cuidarnos es de empezar dejando hablar al enfermo sobre sí mismo, sin entrar a determinar su elección del punto de partida. Fíjense que una definición bastante psicoanalítica. En cambio, la conductista era, nosotros somos lo que tenemos que manejar, tenemos que encasillar, tenemos que encuadrar, tenemos que resolver. El psicoanálisis nos está diciendo no importa dónde empecemos, lo que importa es que el paciente hable, deje que el enfermo él habla y que nos hable de él, ¿sí? Y después de allí comenzamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Teniendo ambos polos, conductista y psicoanálisis, entonces vamos a llevarnos a un punto de encuentro, ¿sí? Buscando también un punto un poco más humanista, ¿sí? Entonces vamos. Para entender eso, hay que ver que la entrevista puede ser según la variable y según el tipo. Según la variable podemos encontrar nivel de estructuración, según las preguntas, nivel de la edad del entrevistado y según la finalidad. Y según el tipo, fíjense que vamos a encontrar. Según el nivel de estructuración está la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La estructurada, para aquellos que no sepan, es prácticamente nosotros tener un guión de entrevista. Es bastante rígido, bastante hermético y simplemente vamos a preguntar lo que ese guión tenga allí. No nos vamos a salir de esos parámetros. ¿Cuál es el beneficio de ese tipo de entrevista? Que podemos recopilar la mayor información posible. ¿Cuál es la desventaja? Que por ser tan hermética y tan cerrada, no permite la incorporación de información nueva que pueda salir a lo largo de la entrevista. ¿Ok? Otro de los tipos es la no estructurada. Esa no estructurada, no sé si ustedes han visto, esos psicólogos que no tienen un guión como tal, tienen una hoja en blanco y a medida que se va estableciendo el rapport, la empatía, es que van a ir desarrollando su entrevista. ¿Qué beneficio tiene esa entrevista? Que hace que
el paciente te vea más cercano, más genuino, ¿sí? Y no te vea con esas ínfulas de tanta grandeza. ¿Cuál es la desventaja? Que se va a perder información inadecuada y pertinente, porque entonces por ser tan abierta, sin tener esa estructura, entonces se nos puede escapar información. ¿Cuál es la que debemos entonces utilizar o la recomendable? Es la semiestructurada. Puedo tener una especie de guión donde me puedo ir guiando para ir elaborando mi entrevista, pero tengo la capacidad de poder incluir información pertinente que pueda ir apareciendo a lo largo de la entrevista. Fíjense que muchas veces quizás usted indaga un punto y ese punto nos puede abrir un abanico de millones de posibilidades y millones de puntos más, ¿sí? De millones de ítems más. Entonces, esa es mi recomendación, utilizar la semiestructurada. No nos perdemos, tenemos una base, tenemos un guión y podemos incorporar información. Los tipos de preguntas, fíjense, puede ser abierta o cerrada. Ustedes dirán, ajá, pero ¿cuál de las dos utilizo? Ambas es necesario utilizarlas. Lo que no debemos caer es en irnos a un solo extremo y utilizar entonces puras preguntas abiertas o utilizar puras preguntas cerradas. Ambas es necesaria. No es igual, por ejemplo, preguntarle al paciente, ¿tú fumas? Y que el paciente te diga sí y no, a que tú le digas, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando tú fumas? Entonces él te dirá, mira, yo me siento aliviado, me siento estresado, hago esto y aquello, y él te va a dar muchísima información con una sola pregunta, ¿ok? Según la edad del entrevistado, no es igual hacer una entrevista a un niño, a un adolescente, a un adulto joven, a un adulto medio, a un adulto mayor. Hay preguntas específicas que se realizan en cada una de las etapas evolutivas. Por ejemplo, a un niño le van a preguntar qué del encuentro sexual. O sea, esa pregunta estaría inadecuada. Aún inclusive si el paciente es víctima de una violación. ¿Sí? Hay que ser bastante cuidadoso, bastante sutil con ese tipo de preguntas. Mosca con eso. ¿Sí? Y según la finalidad, fíjense que vamos a encontrar entrevistas que son específicas para el diagnóstico, entrevistas que son para psicoterapia, entrevistas que son para orientación y entrevistas para selección. No es igual, por ejemplo, una entrevista donde lo que quiero es recopilar toda la información pertinente, hacer examen mental, tener todos los rasgos que pueda tener esta persona para poder realizar un diagnóstico. Una entrevista que sea para ver dónde están los focos de trabajo y poder entonces trabajar el proceso, abrir proceso, trabajarlo y cerrarlo. A la entrevista donde quizás necesitamos dar algún tipo de psicoeducación, de orientación al paciente, a la entrevista que vamos a hacer en un proceso de selección de personal, ¿sí? Cada una tiene una finalidad muy diferente y es una forma de aplicación muy distinta. La entrevista psicológica debe pasar por tres etapas: la etapa de inicio, la etapa de cima y la etapa de cierre. Quizá para muchos decir, ah, bueno, es que obviamente la entrevista hay que iniciarla y hay que cerrarla. Claro, pero es que muchos dejan ese cierre entredicho y no hacen el cierre debidamente, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí les traigo un esquema que es una entrevista de selección. Fíjense que el inicio sería donde se va a hacer la recepción de los candidatos, comenzamos a obtener todos los datos generales, datos de identificación, comenzamos a establecer el rapport. El rapport es muy importante establecerlo. Si no establecemos el rapport, es muy difícil llegar al punto donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, fíjense, ya obtuve lo que es el rapport, ya lo establecí, comenzando a indagar un poco lo que son los datos familiares, los escolares, los datos laborales. Cuando llego a la cima es el punto donde realmente quiero trabajar. En este caso, que es una entrevista para selección de personal, el punto que nos interesa es el trabajo. ¿Cómo fue tu trabajo actual? ¿Cómo te fue? ¿Qué sean tus jefes? ¿Qué
labor desempeñaba, entre otras características. Y fíjense que luego que llegamos a ese punto, que era el que nos interesaba, comenzamos a ir lentamente haciendo pequeños cierres, como era el equipo que manejaba, como eran las herramientas que manejaba, si tiene algún tipo de hobby, sea actividad recreativa, tus aficiones, qué expectativas tienes de este nuevo cargo, de este nuevo trabajo, qué objetivos quieres lograr, si tienes algún dudas o preguntas respecto a este trabajo, ¿sí? Y ahí lentamente vamos haciendo el cierre. ¿Cuál es una de mis recomendaciones más allá del área donde ustedes se vayan a desempeñar? Una de las formas para hacer un cierre pertinente y correcto es hacer un feedback con el paciente, preguntarle cómo se siente en ese momento. Pues supongamos que es una entrevista a nivel de psicoterapia y yo le pregunto al paciente cómo te sientes en este momento y él me diga peor. Puede ser que entonces ese proceso siga aún abierto y yo no me había percatado, no me había dado cuenta, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo entonces tener un feedback de cómo está el paciente, si está estabilizado, si podemos dar un cierre y, oye, vamos entonces cerrando y nos vemos entonces en la próxima sesión. Por hoy hemos terminado, mira, pasa con la secretaria para que no se cancele, o mira, vamos a establecer de una vez cuándo va a ser la próxima sesión, a qué hora, ¿sí? Y ahí vamos haciendo el cierre por completo y no queda entredicho, ¿sí? Mucho cuidado con eso. La entrevista cumple con diferentes características, que esas características a veces pareciera que quedan entredichos, quedan en la suposición, quedan en la inferencia y hay que tener mucho cuidado. Entonces fíjense, entre las características encontramos, la entrevista hay que realizarla con una voz serena, audible y segura. El paciente tiene que escuchar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Tenemos que articular y gestualizar muy bien cada una de las palabras. A veces hablamos entre dientes o hablamos muy bajo o existen diferentes variables quizás en nuestro setting, en nuestro consultorio, que impide que nuestro canal de comunicación se dé de la mejor forma. ¿Ok? Nuestra posición corporal debe reflejar seguridad, profesionalismo y serenidad. No debemos ser herméticos, parecer robot, no. Yo siempre he dicho que mientras uno más genuino es, mejor. El paciente se da cuenta y créanme que en la sesión se establece mucho más rápido lo que es el rapport, lo que es la empatía, lo que es la asertividad. Si usted es jocoso, sea jocoso con el paciente. Si usted es divertido, si usted es chistoso. Ay, que a usted se le sale una grosería en la sesión, tampoco es un mal de morir. Usted no sabe si esa grosería que a usted se le salió en ese momento dado fue lo que hizo que usted terminara de establecer el rapport. Sobre todo si usted va a trabajar con infantos juveniles, esos adolescentes, que a usted se le haya salido una grosería. El paciente lo ve más cercano y es, oye, él también dice grosería. Y no lo ve como ese profesional tan con esa jerarquía y tan lejos, ¿sí? Sino lo ve más humano y, oye, podemos entonces establecer este vínculo terapéutico un poco más rápido. Otra de las características es establecer la empatía de manera oportuna. La empatía hay que establecerla desde el primer momento. El hecho que el paciente entre, hola, mucho gusto, ¿cómo está usted? Mira, había bastante tráfico, si llovió, preguntarle, te mojaste, cómo está el transporte, pequeñas cosas cotidianas que va a hacer que el paciente se sienta a gusto, tranquilo, ameno en la sesión, en confianza y se puede establecer entonces el vínculo terapéutico. Por otro lado, hay que mantener el contacto visual con el paciente. Ojo, no es que usted no va a pestañear y va a ver al paciente fijamente, tampoco así, no sea tan exagerado. Pero a veces pareciera que nos dedicamos a puro a hacer notaciones y pequeños detalles se nos pasan desapercibidos. No sabemos si, por ejemplo, cuando hablamos de la mamá o el papá, el paciente hizo un gesto de que no le gustaba, un gesto de desagrado, un gesto de satisfacción, ¿sí? Y eso hay que percibirlo. Si el paciente da pequeños golpes con las manos, si está moviendo las piernas constantemente, si dio un golpe al escritorio, si algunos de los que tengan escritorio, si el paciente está viendo para otros lados y no mantiene contacto visual, eso hay que verlo.
Y esos pequeños detalles no pueden pasar desapercibidos. Por otro lado, la entrevista es para recabar información pertinente para historia clínica. La entrevista no es como dos amigos echando cuentos. No, es información pertinente para yo poder recopilar y redactar mi historia clínica. Cuidado con eso, porque a veces se confunde y comienzan entonces a preguntar cosas inadecuadas que no tienen nada que ver con la historia clínica, nada que ver con la finalidad de esa entrevista. Cuidado con eso. Otra de las características es utilizar el silencio o los silencios siempre que sea necesario. El silencio es una técnica psicológica específica del psicoanálisis, pero otras corrientes también se utilizan. Muchas veces estamos hablando y no dejamos que el paciente hable. Y hay que recordar que el protagonista es el paciente. El que fue a sesión es el paciente, no usted. No es un monólogo, es el paciente. Hay que escuchar. Entonces vamos a hacer silencio, escuchar qué nos está diciendo el paciente de manera detallada. Vamos a digerir, a triturar, a desmenuzar esa información que él nos está diciendo. Porque en esa información nos está dando muchísimo. Nos está diciendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y ahí entonces podemos atacar, podemos confrontar, podemos esclarecer, podemos repreguntar. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Por otro lado, hay que expresarnos de manera clara y evitar tanto tecnicismo. A veces queremos ser tan técnicos y el paciente no nos entiende. Es mejor hablar de manera clara y que el paciente no se te entienda, te comprenda. Y tú también le puedes preguntar, ¿me estás entendiendo? Y en dado caso que usted no haya entendido algo, usted le puede parafrasear. Tú lo que me quisiste decir fue tal y tal cosa. Y yo lo que te entendí fue esto. Eso fue lo que me quisiste decir. Y así la información queda clara y no quedándose en la suposición, en la subjetividad, ¿ok? Por otro lado, hay que evitar ofender al entrevistado. No es igual confrontar al entrevistado con cierta información de, mira, tú me dijiste tal y tal cosa, a ofenderlo y utilizar adjetivos calificativos de tú eres gordo, eres feo, eres flaco. No, cuidado con eso. No, es antiético esto. No podemos ofender al paciente. Cuidado con eso. Por otro lado, hay que evitar que el entrevistado se extienda sin necesidad. No es igual que el paciente se alargue un poco y sea información realmente valiosa e importante a ese paciente verborreico que como mecanismo de defensa para él es mucho más fácil hablar y no hacer contacto realmente con la situación que está pasando. Busca con eso, porque a veces nosotros caemos en esa trampa y dejamos que el paciente hable. Recuerde que usted tiene la capacidad de cortar, de poner un stop, de llevar al paciente hacia ese camino que queremos para realmente sacarle la información pertinente que estamos buscando, ¿ok? Otra de las características es no dar consejo. Por favor, esto subrayenlo, pónganle resaltador, anótenlo. No dar consejo. El psicólogo no da consejo. Nosotros hacemos psicoterapia. Muchas veces caemos en esa trampa. Muchas veces el paciente le dice, doctor, ¿qué puedo hacer yo en este caso? O doctora, ¿qué puedo hacer yo? Usted ahí facilito puede cambiarle y llevarle la pregunta al mismo y decirle algo tan simple como, ¿tú dejas que otras personas decidan lo que tienen que decidir tú en tu vida? ¿O tú dejas que otras personas tomen la decisión importantes en tu vida? ¿Tú dejas que otras personas tomen riendas de tu vida? Y esas preguntas, cuando uno se las voltea, ponen al paciente en 3 y 2, lo desestabiliza. Y eso es necesario para él que termine de darse cuenta de la situación que está viviendo. Porque hay muchos pacientes que dejan que otras personas decidan por ellos. Y a veces uno como psicólogo cae en esa trampa. Y yo creo que tú deberías hacer tal cosa. No. Y me dice que es una terapia de pareja. Ustedes no le van a decir a ellos, si ustedes tienen que separarse. O no, ustedes deben continuar. No. Los que tienen la capacidad de decir si continúan o no son ellos. Usted lo que va a hacer es
plantear diferentes luces y que ellos se hagan responsables de la situación. Confrontar, esclarecer, repreguntar, hacer silencio, escuchar y muchas otras técnicas, ¿ok? Otra característica, establecer con común acuerdo fecha y hora de las próximas citas. Esto es algo que a veces parece que queda entredicho y hay que hacerlo. Que hoy sea viernes y te vea a las 2 no quiere decir que el otro viernes te voy a ver a las 2. Porque puede ser que el otro viernes a las 2 ya tenga ocupado otro paciente y te vaya a ver, en vez de a las 2 te voy a ver a las 4. Y eso hay que establecerlo. Puede ser que el otro viernes yo no vaya a pasar consulta. Puede ser que el otro viernes tú no puedas asistir. Eso hay que establecerlo. Mira, no te va a ver la próxima sesión, la próxima semana. Te va a ver es dentro de 15 días o dentro de un mes. Sobre todo esos pacientes que ya estamos próximos a darles de alta. ¿Ok? Por otro lado, hay que hacer un cierre formal de la entrevista, como les dije anteriormente. Una de las técnicas que utilizo yo para ir dando un pequeño cierre es hacer un pequeño feedback. Saber cómo el paciente se siente en ese momento. Y sobre todo si trabajamos un proceso y fue esos procesos fuertes. Es cómo te sientes en este momento para saber cómo se está yendo la consulta. Y saber que el paciente se va estabilizado, se va tranquilo, ¿ok? Otra de las características, hay que mostrar interés por la persona que se está entrevistando y por su problema. Cuidado con eso. El paciente muchas veces le está hablando, le está diciendo de su problemática y usted puede ser que está pensando y que cuando se va a terminar, si ya me pagó, si me hizo la transferencia, si vamos a ir para la playa, si va a venir otro paciente, si hay agua en la casa. No, usted tiene que estar en el aquí y el ahora, en este momento. El mañana no sabemos si va a venir, pero hay que estar ahorita, en este aquí. El paciente está hablando y son sus problemas, hay que darle importancia. Es muy feo que el paciente esté hablando y usted esté bostezando, o usted esté pendiente de la hora, o esté pendiente del celular. Hay que estar es del paciente, de la problemática, porque pueden pasar millones de cosas y usted no se ha percatado por estar pendiente de otras cosas, ¿ok? Otra de las cosas y características que hay que tomar en cuenta es comprender el lenguaje del entrevistado. Y cuando hablo del lenguaje, no solamente el lenguaje oral, sino también el gestual. Porque puede ser que el paciente te diga, no, es que la otra persona es pana. Usted entender qué significa pana. Y si no, preguntarle, ¿qué es pana para ti? ¿Qué es eso? Usted tiene que preguntarle, volverse curioso y no dejar cosas entredicho. Si el paciente te dice, yo me siento bien, ¿qué es bien para ti? Porque puede ser que el bien para el paciente, bien, me siento con hambre, estoy tranquilo, estoy cansado, tengo sueño. Una vez yo pregunté a un paciente, ¿qué es bien para ti? Y el paciente me dijo que tengo hambre. Imagínense, cada vez que él dice bien, tiene hambre. Eso hay que verlo, eso hay que preguntarlo, ¿ok? Y también ver, porque puede ser que el paciente se cruce de brazos y no quiere decir que el paciente esté molesto. Puede ser que esa es una posición para él de comodidad. O puede ser que en el consultorio, en el setting, hay mucho frío y él es la forma que encuentra de poderse dar algún tipo de calor, se cruzándose de brazos. Eso hay que entenderlo y comprenderlo y no suponer, no inferir, no interpretar cosas que son inadecuadas a hacer, ¿ok? Por otro lado, hay que tener autodominio y paciencia para respetar el ritmo del entrevistado. Cuando hablamos de paciencia y ritmo, es muchas veces queremos acelerar el proceso. Recuerden que es el tiempo, momento y proceso del paciente. Que usted quiera ir más rápido no quiere decir que van a trabajar y van a tener resultados mejores. Cuidado con eso. A veces por querer acelerar las cosas lo que hacemos es que el paciente huya y se va de terapia. Mosca con eso, no caigamos en esa trampa. Por otro lado, una de las características, escucha activa. Pareciera que también está entredicho, hay que repetirlo millones de veces. Escucha activa, hay que escuchar atentamente cada una de las cosas que nos está diciendo el paciente. Si usted no entendió algo, pregúntelo. Si para usted pasó una segunda, tercera sesión, repregunte lo que hizo en la primera sesión.
para corroborar que la información sea fidedigna, sea veraz, sea fiel, ¿ok? Tenemos que estar pendiente de una percepción de un todo y tener buena observación. Como le dije anteriormente, y mucho cuidado a aquellos que en el escritorio tengan figuritas, muñequitos, cositas. Mientras más limpio el escritorio, mejor. ¿Por qué? Porque puede ser que usted esté escribiendo y no se percató que el paciente agarró algo del escritorio y se lo pueden lanzar. Y eso puede ser utilizado en su contra. Requiere que hay que cuidar tanto la integridad del paciente como la integridad personal. Evitar tener tantos lápices en el escritorio. Imagínese que el paciente le esté diciendo que tiene idea suicida, que él en su casa o donde él está se corta con lápices y tenga todos esos lápices afilados delante de él. Eso puede ser un arma de doble filo. Cuidado con eso, ¿sí? Otra de las características es percibir e identificar las emociones, tanto propias como del otro. Mosca con eso. Si usted se siente movilizado, se siente incómodo con el paciente, tiene que revisar. Yo les aconsejo que lo más recomendable y lo ético y objetivo es que usted refiera al paciente. Si es un paciente, por ejemplo, supongamos adulto mayor, y usted siente que el adulto mayor a usted lo cansa, usted lo moviliza, usted se siente triste, mejor refiéralo. No trate de ser todero, porque a veces por ser todero realmente estamos haciendo un trabajo inadecuado, poco ético, y se pierde realmente el trabajo que se debe realizar. Entonces es mejor refiere al paciente que otro colega especializado, supongamos en este caso un adulto mayor, trabaja adulto mayor. Ah, que es niño y usted resulta que el niño no les gusta, por favor refiéralo. Ah, que es paciente con algún tipo de drogodependencia, no les gusta, refiérelo. Paciente víctima de violencia, paciente violador, todo eso. Usted tiene que lentamente ir viendo cuál es la población realmente donde usted se siente cómodo, cuál es su fuerte. No trate de ser todero. Yo he visto muchos que en la publicidad y en su tarjeta pone psicoterapia individual, grupal, de pareja, de todo. Y realmente es así. Mosca con eso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ser bastante objetivo. No hay mejor humildad que usted reconocer, mira, cuáles son mis limitaciones. Mira, yo considero que paciente tal, eso realmente no veo. Te lo voy a mandar a un colega que yo siento que él tiene realmente las herramientas pertinentes para tu caso, ¿sí? Y ya, hace que el trabajo sea ético y objetivo, ¿ok? Por otro lado, una de las características hay que ir desarrollando una buena memorización. Si bien es cierto, la toma de apuntes es necesaria, pero tampoco es que vamos a pasar toda la sesión o toda la entrevista tomando nota. Vamos a tomar notas, son cosas, puntos focales, puntos clave, pero no todo. Hay otra información que sí hay que irla memorizando. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo buenas anotaciones, se nos puede pasar desapercibido información adecuada. ¿Ok? Por otro lado, hay que ir desarrollando la aceptación, la honestidad y la comprensión. Aceptación y comprensión porque recuerden que muchas cosas al paciente les va a decir que a usted quizá no le guste. Recuerden que estamos trabajando con el sistema de creencias de ese paciente. Quizá él te dice, quizá supongamos que el paciente tenga una religión, un sistema de creencia religioso bastante ortodoxo, bastante hermético, y quizá para usted no es así, pero usted tiene que respetar eso. Tiene que comprenderlo y aceptar lo que es su sistema de creencia. Y con eso es que comenzamos a trabajar. Y cuando hablamos de honestidad, por favor no le mienta al paciente. Sea honesto, sea ético. No esté dando información inadecuada. No diga cosas que no sean verdaderas. Porque realmente lo que va a hacer es que el trabajo sea inadecuado, poco ético y que ese paciente huya. Y realmente no solamente pierde el prestigio usted, pierden el prestigio de todos los psicólogos, porque por uno se pueden rayar mucho. Entonces, como dicen algunos por allí, no, no es que los psicólogos tal cosa. Claro, porque si todos están cayendo en la misma trampa, ¿qué está pasando allí? Eso hay que entonces revisar. Por otro lado, una de las características que también hay que tener es conocimiento amplio de sí mismo, de su experiencia, de su formación, de sus emociones, de sus sentimientos, entre otras cosas.
Si usted dice, mira, yo tengo bastante experiencia a nivel deportivo, trabaja a nivel deportivo. Pero no comienza entonces a tirar flecha de, mira, me sale un paciente a nivel deportivo, bueno, vamos a ver qué sale. Si usted no siente que tenga la experiencia adecuada o la formación adecuada para ese paciente, por favor, no cometa errores. ¿Sí? Bastante intrusismo tenemos ahorita con nuestra carrera. Bastantes personas quieren introducirse en la psicología y que no tienen nada que ver con la psicología. Y lo que hacen entonces es rayarla. Y eso hay que no sé, ser bastante cuidadoso, hay que ser bastante celoso con eso. ¿Ok? Fíjense, aquí les traigo una imagen donde Superman dice, la verdadera kriptonita está aquí, está en nuestra mente. Recuerden que las limitaciones las colocamos nosotros. Pero más allá de las limitaciones que nos podamos colocar, yo considero que lo mejor es ser honesto con nosotros mismos. De oye, mira, como le dije, no me gusta ver pacientes víctimas de violencia. Bueno, lo voy a mandar a un colega porque yo realmente me movilizo muchísimo. ¿Ok? ¿Qué variables se pueden presentar en una entrevista? Variables ambientales. Puede ser que en el ambiente donde usted esté no haya buena iluminación, haya mucho ruido, el aire acondicionado esté muy fuerte o haya demasiado calor. Esas son variables ambientales que pueden influir en el desarrollo pertinente de la entrevista. Otra de las variables es los diferentes canales de comunicación. No es igual a que usted, por ejemplo, vaya a una entrevista y la otra persona le vaya a hablar en otro idioma, o imagínense que venga un paciente y sea sordo, que tenga algún tipo de discapacidad auditiva y le vaya a hablar lengua de señas. Si usted no domina la lengua de señas, lo recomendable entonces es referirlo, porque son diferentes canales de comunicación. ¿Ok? Otro, el clima emocional. Recuerden que en una sesión, una entrevista, están dos personas, son dos humanos y puede ser que muchas veces, debido a la confrontación, el paciente puede ser que a nivel emocional se pueda alterar, se pueda molestar. Recuerde que usted es el gerente de su consulta. Usted es el que tiene las herramientas pertinentes. Mosca con dejarse llevar por las emociones del paciente y caer en esas trampas. Porque entonces a veces el paciente se molesta y usted también se molesta y ambos comienzan. Eso es inadecuado. Allá no es psicoterapia. Ya no es una consulta psicológica. Mosca con eso. ¿Ok? Y otra de las variables es que el proceso es secuencial y dinámico. La entrevista no es que va a ser siempre lineal. La entrevista va a tener subida, la entrevista va a tener bajada. Es igual que el proceso psicoterapéutico. El proceso no es lineal. Va a haber subida y va a haber bajada. Y usted tiene que entender eso. Aquí le muestro una imagen. Fíjense que dice, entiendo. Y después esos ataques de violencia inesperados que siente. Fíjense cómo ese paciente dejó ese consultor. Por eso les dije y les hago mucho hincapié, hay que estar percibiendo un todo. Imagínense que ese psicólogo tuviera en su mano un cuaderno o unas hojas y estuviera haciendo anotaciones. No se da cuenta, ahí quedó mal logrado. Pero por eso les dije, hay que cuidar no solamente la integridad del paciente, sino la integridad de nosotros mismos. Ok, hay elementos psicológicos que se van a presentar en la entrevista. ¿Sí? Entre ellos está la resistencia. Puede ser que el paciente va a haber resistencia en ciertos ítems, en ciertas preguntas, en cierta información. Eso es común que se dé. Usted puede preguntar en otras sesiones. ¿Ok? Pero saber que, oye, mira, hoy quería hablar, por ejemplo, mira, quizá usted le pregunta al paciente cómo te la llevas con tu pareja y te diga, mira, no, yo no quiero hablar de eso. O algún tipo de resistencia ahí, ok, chévere. Vamos entonces a indagar otras áreas, pero que ahí latente ese problema, ¿ok? Otro de los elementos que se pueden presentar también en la entrevista es la transferencia y la contratransferencia. Mosca con eso. Como les dije, si usted se siente movilizado, incómodo y demás hacia el paciente, por favor refiéralo. Si usted siente que el paciente
Ya el vínculo psicoterapéutico ya se está transversando y el paciente lo está viendo usted de manera distinta, por favor aclare la situación y refiéralo. Porque usted no es el amigo. Una cosa es que quizás debido al tiempo de las sesiones usted, ojo, yo sé que somos seres humanos, quizás usted le pudo haber agarrado algún tipo de cariño al paciente, pero el paciente es el paciente, no es el amigo. Usted no es el papá, ni es la mamá de ese paciente, ni es la tía. Cuidado con eso, no transversar los roles. A veces el paciente quiere también seducir, mosca con eso, porque a veces son rasgos propicios de un trastorno de personalidad, sea narcisista y histrónico, o puede ser también rasgo psicopático. Y a veces usted cae en esa trampa. Cuidado. Otro de los elementos que se da son los mecanismos de defensa. Puede ser que el paciente se vuelva intelectual, puede ser que el paciente haga algún tipo de evitación, haga sublimación, entre otros mecanismos de defensa. Saben que hay muchísimos. Si nos basamos en el mecanismo de defensa del psicoanálisis, hay varios. Si nos vamos a los mecanismos de resistencia de la Gestalt, también hay varios. Puede ser que el paciente sublime, evite, intelectualice, ¿sí? Eso le va a pasar siempre. Recuerden que nosotros tenemos que ir bailando con esos mecanismos de defensa para irlos tumbando, irlos disminuyendo y por entonces atacar con la problemática. Por entonces hacer hincapié y abrir proceso tras proceso y cerrarlo. ¿Sí? Pero no es que vamos entonces a aumentar más los mecanismos de defensa. Una recomendación para disminuir los mecanismos de defensa es evitar preguntar tanto el por qué. Yo recomiendo que pregunten más el para qué. No es igual, por ejemplo, preguntar, que usted siempre dice, ¿por qué tú haces tal cosa? A preguntar, ¿para qué tú haces tal cosa? Al usted cambiar ese por qué con el para qué, hace que el paciente, esa intelectualización se disminuya. Cuando usted dice por qué, de una vez el paciente se va para la parte racional y comienza a darle toda una explicación intelectual. Cuando nos vamos al para qué, el paciente se vuelve más emocional y podemos entonces abrir procesos, ¿sí? Otra recomendación es que usted también puede utilizar una de las técnicas que se llama técnica de la flecha ascendente, que es y si tú hicieras tal y tal cosa, y si tú hiciste tal y tal cosa, esa, ustedes decir y si les va a dar también un abanico de posibilidades y hace que el paciente disminuya su mecanismo de defensa, ¿ok? Es una de las recomendaciones que les doy. Y otro de los elementos que también se va a dar es la catarsis. A veces parecerá que entendemos la catarsis como que el paciente tiene que gritar, llorar, pegar el grito, golpear, destruir el cojín, el mueble y demás. No. La catarsis también se tiene que entender el hecho que el paciente quizás no pudo hablar, pero usted le entregó una hoja y el paciente tuvo la capacidad de escribir lo que le está pasando. Ahí se está dando la catarsis. O puede ser que el paciente no pudo, no lloró, pero sí le pudo comunicar. El hecho que él comunique la situación que le esté pasando, la problemática, esa es la catarsis. Ahí se está dando la catarsis, ¿sí? Eso es importante verlo. Y no nada más como toda esa expresión y esa explosión emocional, ¿ok? Ok, con eso hemos finalizado el curso de técnica de entrevista. Termino con una frase que dice: todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Es de Buda. Recuerden que lo que veo en el otro y me molesta es algo de mí, que simplemente el otro me funciona como un espejo y yo me estoy viendo reflejado allí. Es importante revisar qué es lo que está pasando, porque entonces no es del paciente, eso es mío y me pertenece. Y otra frase que es importante siempre tener presente: vive el aquí y el ahora. Tantas cosas maravillosas que te estás perdiendo por andar pendiente del ayer y del mañana. El ayer ya pasó y el mañana no sabemos si va a llegar. Hay que vivir en el presente, en este momento, en el aquí y ahora. ¿Ok? Con eso hemos finalizado el curso. Para mí ha sido todo un placer haber facilitado toda esta información para ustedes. Quedo a la disposición
no solamente en las redes sociales del Instagram, sino también en el correo del Centro de Atención Psicológica para todos aquellos que requieran o necesiten algún tipo de asesoría o tengan algún tipo de duda y inquietud. Muchas gracias a todos por su atención.